frase de una hermana feminista comunitaria de Bolivia, Julita Paredes, que dice: si es educación, debe hacer revolución. Porque bien, este seminario, la idea es a platicar sobre cómo educar en las disciplinas sociales con una perspectiva de género. Y la idea que tienen estas hermanas feministas es que la educación debe transformar, la educación como un fin último, tal vez, como un afán político también, como un instrumento para construir también la felicidad. Y también la educación como medio para volver a tomar la historia en nuestras manos. Es la idea principal de las feministas comunitarias y bueno, la quise traer a colación. Y bueno, en realidad el título de la ponencia es otro, no sé si tengan el temario, pero es como la propuesta de la charla de hoy era cómo educar a los estudiantes de arqueología con perspectiva de género. Educando a los estudiantes de arqueología con perspectiva de género era el título de la ponencia original. Y entonces, pensando en cómo aterrizar esta problemática o cómo pensar en una educación con perspectiva de género en la arqueología, pues me puse a pensar en las problemáticas que hay de fondo, ¿no? Y una de las primeras problemáticas es que, bueno, la educación está colocada, digamos, bueno, con todos los problemas que hay en México, entonces pensar en la educación en México es de inicio difícil. Y después pensar que la educación implica un saber, y este saber cómo se va a implantar o implementar en las escuelas. Y este saber, esta producción de conocimiento, siempre ha estado como en una esfera hegemónica, ¿no? Solo perteneciente a unos cuantos. Y después pensé en, educando a los estudiantes, pensar en esta idea de bueno, solo por proponer cómo educar solo a los hombres, o entonces también incluir a las mujeres en esta idea de incluir de una educación más incluyente, pensar solo a los estudiantes, otra vez como en este problema del lenguaje no inclusivo. Y dije, bueno, no tengo que volver a pensar en otro título, ¿no? Y bueno, y después pensar en que la arqueología en México es monumental. Siempre está aterrizada en los monumentos de grandes dimensiones, ¿no? Pensemos en Teotihuacán, Templo Mayor, Palenque. Y tal vez esta idea de humanizar el pasado, de saber quiénes estaban ahí o quiénes personajes eran los que hacían la vida social ahí, pues no está plasmada. Y bueno, en la perspectiva de género, para la arqueología es una tarea bien difícil porque en el medio está desacreditada, no hay un supuesto rigor en la investigación y en conclusión no sirve. Entonces, bueno, hace unos 15 días estaba platicando con una persona de la Dirección de Salvamento en una reunión y desacreditaba totalmente la perspectiva de género en la arqueología, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Porque en tanto seamos las compañeras que trabajamos una perspectiva de género en la arqueología, no hay posibilidad para insertar entonces una educación en la arqueología con perspectiva de género. Bueno, entonces estas son las primeras problemáticas que vi ante el título que se propuso a primera instancia en esta charla. Por lo que entonces consideré cómo enseñar la arqueología con perspectiva de género. ¿Cómo podemos entonces iniciar como los primeros pasos o ya darle continuidad a lo que se ha hecho? ¿No? Entonces, este es el como título, digamos, de lo que... Bueno, voy a leer unas cuestiones. Enseñar arqueología con perspectiva de género es un asunto que implica un reto para nosotras como mujeres en la academia, para nosotras como mujeres arqueólogas y para quienes interesan una perspectiva de género en la educación. Hablo desde mi perspectiva como arqueóloga en la ENA principalmente. Es
un desafío porque se necesita cuestionar el androcentrismo imperante en las disciplinas sociales. Es un reto porque la misma institución de donde parten los procesos de enseñanza se encuentra fundada sobre una base patriarcal. Un patriarcado que no solo repercute en la esfera de la educación, sino en la vida misma. Responder a la pregunta ¿cómo enseñar arqueología con perspectiva de género? Implica pensar en una cuestión epistémica, aún más en incorporar la práctica política, porque acción, teoría y metodología van de la mano y se relacionan entre sí. ¿Cuál es nuestra propuesta para combatir el androcentrismo imperante en las disciplinas sociales? ¿Nos queda algo por hacer? Por supuesto, y nuestra práctica colectiva es imprescindible, porque no basta que se enuncie la incorporación de la perspectiva de género como eje rector en la agenda política. Bueno, en la charla pasada Cristina Corona ya nos comentaba algo de la propuesta de inclusión de Enrique Peña Nieto en el 2015, de tener una perspectiva de género en todas las esferas de gestión política, y una de estas es la educación. No basta que en la actualidad exista en el Estado mexicano una proliferación de los estudios de género, y no basta con ello porque hay que interpelar a las pedagogías dominantes, a las pedagogías violentas que prevalecen en el seno de las instituciones educativas. Educar con perspectiva de género en todas las disciplinas sociales y profesiones, sin duda es un desafío, y el caso concreto de la arqueología sirve como excusa para develar las prácticas sexistas y con ello los combates que ejercemos las mujeres para disminuir el sesgo androcéntrico y fortalecer la perspectiva de género. Bueno, entendemos por androcentrismo a la mirada masculinizante, es decir, una perspectiva que se fundamenta solo en relación al hombre, el hombre como generador único, pero el hombre también como categoría política. Sandra Hardy, filósofa y feminista, en su ensayo ¿Existe un método feminista?, encuentra expresiones del androcentrismo en una investigación cuando, 1, se desconoce a las mujeres como generadoras de conocimiento y como sujetas de investigación, al ser indiferentes ante la participación y el aporte de las mujeres en la vida social, y cuando se les considera que las mujeres no son susceptibles de ser objetos de la investigación, en tanto víctimas de la opresión y dominación masculina. Bueno, y puse esta imagen porque me recuerda a una charla a la que asistí, esta obra de Da Vinci, sobre el hombre, ¿no? Pero ahora algunas compañeras feministas retoman la idea de cuerpo como totalmente más, o sea, solo refiriéndose al hombre, ¿no? Otra vez esta idea de androcentrismo, y ahora entonces se nombra como esta idea de cuerpo, ¿no? Bueno, por eso la traje a colación. Y también la evolución del hombre, porque en arqueología, bueno, siempre tenemos clases de evolución humana, así, y siempre es la representación del hombre, ¿no? Igual pueden sonar cosas mínimas, pero enunciar que también hubo mujeres o demás es importante, porque entonces se están minimizando esos espacios y no están siendo visibles. Bueno, así, la perspectiva de género, siguiendo a Estela Serrat Bravo, es un punto de vista a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad, la científica, la académica, la social o la política, que tienen en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros. Bueno, tomé a Estela Serrat Bravo porque ella hace un trabajo con las colaboradoras que editan un libro para la asignatura de educación superior. Entonces me pareció importante porque justo en esta plática de educar con perspectiva de género en las disciplinas sociales y que se haya hecho un libro para tales fines, pues por eso es que lo puse como referente. Ahora bien, ya esbozada la idea sobre androcentrismo y sobre la perspectiva de género, cabe preguntarse, para entrar al fondo del tema, ¿cómo se ha configurado el sistema escolar en el que prevalece el sexismo, la desigualdad y la discriminación sin una pretensión a la perspectiva de género? Bueno, una primera respuesta se encuentra en la idea o fundada en la diferencia sexual. Bueno, no sé si recuerden estas imágenes en la educación básica,
Entonces, este ejercicio es de relacionar al niño y a la niña con el objeto según asignado su género. Entonces, esto aún prevalece en la educación, al menos básica, ¿no? Bueno, la diferencia sexual como una respuesta, la cual radica en una base biológica o una supuesta naturaleza biológica. Tal idea ha promovido la educación bajo la distinción de sexo, es decir, la educación será diferenciada según las capacidades específicas de lo femenino o de lo masculino. Un discurso entonces que ha creado los roles desiguales tanto para hombres como para mujeres. En consecuencia, el establecimiento de un modelo educativo bajo una política de la sexuación, la educación segregada y la educación mixta. Estas son unas imágenes de la escuela primaria en Toluca, del Estado de México, y de una de las escuelas que hubo en la Ciudad de México. Y bueno, vemos ahí la escuela especial para niños. Y el patio de una escuela primaria de niños en la Ciudad de México. En un tiempo, esto fue a mediados del siglo XX. Y a principios había inspectores, hombres para vigilar las escuelas primarias de niños y mujeres para vigilar las escuelas primarias de niños. Y donde las instructoras pues se dedicaban a vigilar las tareas que hacían las niñas. En este caso era, creo que le llamaban uso de bolillos, no sé si ustedes lo recuerdan. Pero esta idea de tener como talleres actualmente de cocina o de preparación de alimentos en las secundarias diurnas es como la misma idea. Y en el caso de los niños, pues era esta idea de vigilar las actividades un tanto militares. Pensemos, por ejemplo, en las escuelas de cuño religioso o en las escuelas privadas, donde fue o sigue siendo evidente la educación segregada por sexo. Bueno, en las escuelas religiosas es evidente la separación, ¿no? La segregación. Y pensemos que en algún momento de la historia la apropiación y la reproducción del conocimiento solo fue para los hombres, mientras que las mujeres permanecíamos en el espacio privado o privadas a la educación. Otro de los modelos educativos es la escuela mixta, espacio donde hombres y mujeres conviven, pues el que actualmente tenemos. Lo cual no quiere decir que con este modelo desaparezca el sistema sexogenérico, que oprime toda posibilidad de desarrollo en las mujeres en la producción del conocimiento y que éste esté visibilizado en los espacios públicos. Por ejemplo, aterricemos la idea de las escuelas públicas de la Ciudad de México, donde se imparten talleres extracurriculares con la pretensión de un aprendizaje según sus aptitudes genéricas. Por ejemplo, las niñas permanecen en el curso de preparación de alimentos, bordados y tejidos, corte y confección, mientras que los niños concentran su atención en los talleres de artes plásticas, dibujo técnico, carpintería, electricidad o agropecuarias. Bueno, a mí me tocó que yo estaba en la escuela diurna, aquí en el DF, y yo quería agropecuarias, porque soy de Xochimilco, entonces agropecuarias es como el hit, ¿no? Ahí en Xochimilco. Yo quería agropecuarias y me mandaron a corte y confección. Entonces aún es súper vigente esta idea de educar bajo esta segmentación de la diferencia sexual principalmente. Y bueno, imagen que no se aleja de lo acontecido en la disciplina arqueológica. Esta situación es visible en el análisis de los materiales arqueológicos. Por ejemplo, en el análisis cerámico es mayoritariamente realizada por mujeres. Las especialistas son mujeres. Quienes son contratadas para un análisis cerámico son mujeres. Y por otra parte, mientras que en el análisis lítico se concentra en arqueólogos. Los especialistas de lítica, al menos en la Cuenca de México, son hombres especialistas en la lítica. Así, los arqueólogos, los hombres, se encargan entonces de prospectar en campo y de descubrir esta monumentalidad del patrimonio arqueológico, que es lo que le interesa al Estado mexicano. Y
vieja pero aceptada tradición, es una nota de un periódico, y bueno, vemos ahí todas las características de una escuela militar que sigue prevaleciendo, ¿no? El hecho de hasta seguir uniformados en la escuela y el himno nacional, y ahí se imparten todavía los talleres que les comentaba. Bueno, y en arqueología, esta segregación todavía que tenemos, donde lo que les comentaba de la cerámica y la lítica. En esta imagen es una foto del equipo de trabajo de un proyecto arqueológico en Oaxaca, donde la mayoría del equipo son hombres. Y la jefa de campo, la directora del proyecto, es una mujer. Bueno, y cabe señalar todos los embates que tuvo que pasar la arqueóloga y uno lidiar con los ingenieros de la obra, porque fue un salvamento de CFE, además. Y después con toda la misoginia que los compañeros de equipo le hacían al arqueólogo, ¿no? Desacreditaban su trabajo. Ella comentaba, le decía, ay, no, ¿cómo creen? No saben ni dónde estamos, no saben ni utilizar el mapa y la brújula. Siempre desacreditando la aportación o el trabajo de la arqueóloga como ella directora del proyecto. Y bueno, por ello enseñar con perspectiva de género en la arqueología revelaría que no siempre es así, que no siempre solo son los hombres estudiando cerámica, o no solo son estudiando lítica, o no solo son las mujeres estudiando cerámica, ¿no? Que hay más espacios donde también se desarrollan las mujeres y que están produciendo un conocimiento, no con esta idea tan androcéntrica como la que prevalece. Bueno, por ello enseñar con perspectiva de género en la arqueología revelaría que no siempre es así, que no siempre son los arqueólogos los encargados de la producción de conocimiento o bien de la participación del quehacer arqueológico, por lo que me remito a pensar en las pedagogías que imperan en la disciplina arqueológica. Para la década de 1970, la arqueología en México, representada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ligada íntimamente con el Estado mexicano y con un fuerte discurso nacionalista, se preocupó por hacer de la disciplina una actividad científica y crítica. Pues de acuerdo con la ley de 1972, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, la tarea fundamental del arqueólogo y no arqueóloga, porque esto del lenguaje inclusivo es un fuerte problemática, porque de hecho hasta la Real Academia no estaba de acuerdo en este lenguaje, ¿no? Bueno, ponerlo incluye ya todos, ¿no? Y varios especialistas en la gramática salieron así de, no, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? No, arruina la gramática. Bueno, no. Bueno, entonces ahí está esta idea del lenguaje, ¿no? Me parece que Lucy Llegaray tiene un texto que habla sobre la inclusión del lenguaje, ¿no? Cómo este lenguaje sí puede enunciarnos como participantes de la vida social. La línea principal de investigación en este momento, en 1970, para la arqueología fue el análisis de los modos de producción bajo la tutela del materialismo histórico, por lo que el objetivo de la arqueología se concibió como la explicación de las variaciones en los modos de producción y formaciones socioeconómicas anteriores al capitalismo mediante el estudio de los restos materiales. Bajo este contexto, imaginar una perspectiva de género en la disciplina arqueológica o en el aula era lejana. Si bien apenas comenzaban a fundarse las primeras instituciones académicas con el objetivo de ofrecer estudios con perspectiva de género. Por ejemplo, en 1984 se aprueba el área de Mujer, Identidad y Poder en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, y más tarde, en 1998, se consolida la maestría en Estudios de la Mujer. Y bueno, y también vienen otros programas, como el Programa Universitario de Estudios de Género del PUEG en 1993, de la UNAM, y el Programa de Salud Reproductiva y Sociedad del Colmex en el mismo año. Por lo que la arqueología optar por una pedagogía con perspectiva de género parecía difícil.
Quiero citar a Penruiz en su texto Pensar una metodología feminista desde la arqueología, donde menciona: dentro de las ciencias sociales, la arqueología sigue siendo una disciplina marcada por el positivismo y orientada al descubrimiento de los grandes monumentos, objetos que a veces se convierten en fetiches descontextualizados del pasado. Y ante tal embate, ¿cómo enseñar arqueología con perspectiva de género? La implementación de los programas de estudio en la licenciatura de arqueología con enfoque de género podría resultar idóneo para disminuir la visión androcéntrica en la disciplina. Las materias impartidas en arqueología para el semestre 2016, el que está en curso, en la ENA, de una perspectiva de género son nulas, al menos en el plan de estudios de arqueología, mientras que en el plan de licenciatura de las otras licenciaturas de la escuela sí existe. Y lo que no quiere decir que no se haya implementado con anterioridad. Semestres anteriores sí hubo propuestas de varias arqueólogas también por implementar clases con perspectiva de género, pero no han tenido una continuidad, y si no se inscriben más de 5 personas en la clase, pues se cancela la clase. Entonces, pues no hay ese interés por parte también del estudiantado en la arqueología. Semestres anteriores se promovieron materias sobre género, pero no se ha logrado dar continuidad. Cabe señalar que la línea de investigación en el plan de estudios de posgrado en arqueología a cargo de la doctora María de Jesús Rodríguez Shadow, que ella es la que tiene esa línea de investigación en el posgrado de arqueología, pero hasta el posgrado, ¿no? Cabe señalar que en las otras disciplinas antropológicas se imparten materias como antropología sexológica, que la imparte una antropóloga social, Melissa Fernández Chagoya, a los estudiantes y las estudiantes de antropología física. Y otras materias como antropología de la sexualidad, cuerpo, género, erotismo y reproducción y vinculación, perspectivas teóricas y epistémicas del cuerpo sexuado, historia de las mujeres, el género y las masculinidades, y bueno, otras materias que no están en el plan de arqueología. Por lo que una relación más estrecha de la arqueología con otras disciplinas antropológicas podría favorecer una mirada crítica a los discursos que se elaboran desde otra mirada, sobre todo a deconstruir los discursos androcéntricos. Bueno, este mapita lo puse porque son algunos de los sitios arqueológicos que se han estudiado con una perspectiva de género. Esto es Mesoamérica, ¿no? Digamos, el norte de México, no sé muy bien cómo esté, pero al menos en Mesoamérica, que es como el más abundante y el más estudiado, solo son 4 sitios arqueológicos: Xochiteca, Yautepec, Yaxchilán y Xijó. Bueno, falta Oaxaca con el profesor Ernesto Licón, pero para que veamos que son como bien poquitos los estudios que se hacen con esta perspectiva de género. Ya, entonces ahora enseñar con perspectiva de género la disciplina arqueológica aún cuesta mucho más trabajo. Bueno, estas son algunas de las investigaciones que se han hecho en la arqueología con esta visión de perspectiva de género. Y bueno, ante tal ¿por qué entonces? ¿Cuáles son los esbozos convencionales entonces de la arqueología que se está enseñando, ¿no? Por ejemplo, en 1947, Helmut de Terra, a orillas del lago de Texcoco, se encontró con los restos óseos de lo que denominó el hombre de Tepexpan, hallazgo de suma importancia para la arqueología mexicana y entre otros campos de investigación, ya que fue el primer vestigio más antiguo que se había encontrado en Mesoamérica. Sin embargo, en 1985, el hombre de Tepexpan pasó a nombrarse mujer de Tepexpan. Tal debate, más allá del sexo y la edad, me remite a reflexionar en los imaginarios creados. Recordemos los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública durante las últimas décadas del siglo XX, que presenta la imagen de un hombre cazando y una mujer recolectando. Este es el mural del Museo del Hombre de Tepexpan, muy vigente.
Entonces tenemos este imaginario, ¿no? Ya sabiendo que entonces el contexto arqueológico en el que se encontró el hombre de Tepexpan se hallaban flechas que supuestamente eran para cazar, y ahora entonces el mural sigue siendo el mismo, ¿no? Y bueno, esta es una imagen de la página de Lina para que visiten el Museo de Tepexpan, donde dice: el visitante encontrará una tabla de tiempo geológico que explica la antigüedad de la Tierra, así como de las formas de vida que han ido surgiendo. Entre ellas, el hombre con la capacidad de crear herramientas para obtener alimento y cazar animales, cifrar el lenguaje con elementos simbólicos. Bueno, esta es la página vigente de Lina. Entonces, bueno, es difícil porque la arqueología tiene una relación íntimamente con el Estado, ¿no? Oficial. Y si a esta institución obviamente no le interesa una perspectiva de género, tampoco entonces va a tener una difusión para el público en general. Y estas ideas androcéntricas y estas ideas que excluyen a la mujer como participante en la vida social, pues no van a existir, ¿no? Bueno, y nombrar también todas las investigaciones que realizan los compañeros en arqueología y las compañeras, donde sigue siendo el hombre como origen, ¿no? O sea, sigue siendo el hombre temprano en México, el hombre temprano en México, y así son, cada año estas son charlas de antropólogos físicos y arqueólogos, y siguen siendo el hombre temprano en México. Bueno, quiero leerles un pedacito de Paco Ignacio Taibo que comenta respecto al hombre de Tepexpan. La conspiración no solo ha sido una conspiración para borrar las partes más aceradas, más radicales, más puras de la historia de México. Hay una conspiración antifeminista. A las pruebas me remito. Primera prueba. Y de repente descubres que no existe el hombre de Tepexpan, que hay una investigación arqueológica posterior que demuestra que la pelvis del hombre de Tepexpan es femenina y no masculina. Entonces el hombre de Tepexpan no, la mujer de Tepexpan. Venimos de la mujer de Tepexpan, pero ay caray, ¿dónde están esos huesos? Estaban íntimamente asociados en la misma capa con un mamut muerto. Ergo venimos de una cazadora de mamut. La mujer de Tepexpan no estaba lavando la ropita de su marido en el río, ni estaba recogiendo chiles verdes en el campo cercano. No, estaba cazando un mamut. Vale. Y como la imagen vigente hoy del Museo de Tepexpan. Bueno, la reflexión de Paco Ignacio Taibo II presta importancia en lo que Valburga en su artículo Arqueología de Género y Patrones de Especialización Artesanal menciona. Bueno, además de esta idea de que estas actividades de cocinar y demás no tienen un valor significativo, ¿no? Son menospreciadas por la sociedad. Menciona esta arqueóloga Valburga, menciona en su interés por revalorizar estas actividades de las mujeres en contextos domésticos específicos y su importancia en el campo de la economía. Bueno, y la básica. Nos referimos a planteamientos que presuponían que los hombres cazaban mientras las mujeres recolectaban, o que aquellos eran los inventores de las tecnologías claves para el desarrollo de las sociedades humanas, y los especialistas en producir diferentes instrumentos que las mujeres usaban para sus tareas cotidianas. Tales argumentos nos sitúan cara a cara con una construcción de imaginarios previamente establecidos, estereotipos que se refuerzan en la academia y que nos obligan a pensar androcéntricamente. Damos cuenta de otros casos, por ejemplo, en el Tercer Simposio Internacional, que son las imágenes. Damos cuenta de otros casos, por ejemplo, en el Tercer Simposio Internacional, El hombre temprano en América, que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y que abordó información sobre aspectos culturales y biológicos de grupos humanos que emigraron y dieron origen al poblamiento del continente americano. Al menos en las imágenes,
sigue siendo androcéntrica la idea. También la exposición que se presentó en agosto del 2013 en el estado de Guerrero a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que llevó por título El hombre temprano en México. En estos foros se ofrece el resultado de las investigaciones científicas que se han generado en el campo de la prehistoria del continente americano. Sin embargo, se observa que guardan un sesgo androcéntrico al presentarse solo bajo el título El hombre. Con el fin de recuperar estos enfoques excluyentes que marginan la mitad de la población humana, enseñar arqueología bajo una perspectiva de género promueve o promovería la deconstrucción de los discursos hegemónicos y, por otro lado, busca la construcción de los discursos alternos donde tenga cabido un grupo social de las mujeres. La idea central de educar con perspectiva de género es posibilitar una crítica a los discursos androcéntricos y vislumbrar otras formas de relaciones sociales que se postulen desde una práctica arqueológica incluyente. De igual forma, se promueven los saberes creados por mujeres a la arqueología y, por otro lado, se visibilizan las aportaciones de mujeres en la construcción de una sociedad antigua. Por ejemplo, una de las aportaciones más relevantes para enseñar arqueología con perspectiva de género es la que parte de la museología, la charla que tuvimos la vez pasada con Cristina Corona, cómo sí se ha logrado cambiar esta visión a través de los museos. Bueno, esta imagen es parte de un PDF que circula en la red de España. Una de las editoras es Lourdes Prado, que ha estado también participando en este seminario. Y bueno, ahí hay un artículo, Género y Museos, las mujeres y las sectarias del mantenimiento del México antiguo, de Shadow y Cristina Corona. Y vemos esta idea ahora, ¿no? de estas mujeres como también formadoras de la sociedad en la prehistoria. Y bueno, a esto Shadow y Corona dicen: los museos son instituciones en las que se resguarda el patrimonio cultural de una colectividad. Allí se conserva su memoria social, misma que se transmite a través de discursos académicos basados en los restos materiales recuperados en las exploraciones arqueológicas. Una parte muy importante del registro arqueológico atañe a las labores cotidianas, que son las que la sociedad basa su existencia, su reproducción y prosperidad, y de las cuales las mujeres se encargan. Tal acción favorece una mirada crítica. Y esta idea promueve entonces un discurso que humanice también el pasado y que lo humanice con las relaciones de género que se concibían en ese momento. Aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, incorporar la perspectiva de género en los proyectos arqueológicos, que son primordiales para la investigación en México. Proyectos que parten de una base positivista y sexista que excluye a las mujeres en el trabajo de campo. Importante porque ahí, en los proyectos arqueológicos, desde el primer momento en que se observamos las evidencias materiales, estos proyectos arqueológicos es de donde va a partir la evidencia material para entonces los arqueólogos y las arqueólogas poder generar otros discursos. Y donde estamos entonces reproduciendo el conocimiento, ese como un primer momento este proyecto arqueológico. Y contamos entonces con la ventaja de formular discursos menos androcéntricos. Apuesto por una perspectiva de género en las aulas y aún más, apuesto por los feminismos como teorías de la educación para desarticular el patriarcado que subsiste en las instituciones educativas.